Bueno, seguimos con impulso mecánico y momento lineal. Y ahora tenemos, dice, sobre un cuerpo de 40 kilogramos que se mueve horizontalmente con una velocidad de 15 metros por segundo, actúa una fuerza vertical constante de 20 newtons durante 30 segundos. Bueno, en este caso, este ejercicio es un poquito, ahora veréis, ¿vale? Nosotros tenemos un cuerpo que se está moviendo con una velocidad de 15 metros por segundo en dirección del eje X, ¿vale? Bueno, la masa del cuerpo nos la dan, la masa nos dice que son 40 kilogramos, como en el anterior ejercicio, ¿vale? Y nosotros observamos que este movimiento se mantiene en el eje, este sería el eje X, ¿vale? Siempre en nuestro sistema de referencia. Y nos dicen que en el eje Y hay una fuerza vertical, no nos dicen, bueno, si es hacia arriba o hacia abajo, vamos a suponer que es una fuerza, vamos a suponerla hacia arriba, ¿vale? Vamos a suponer que hay una fuerza hacia arriba, ya que suponemos que hacia arriba es positivo, ¿vale? Una fuerza constante de 20 newtons, la fuerza que actúa en el eje Y, esto es importante, la fuerza es en el eje Y es de 20 newtons y el tiempo son 30 segundos, ¿vale? Bueno, esta es la fuerza que actúa en este eje, ¿vale? Actúa una fuerza en el eje, este es el eje Y, esta es una fuerza en Y. Esta es nuestra partícula. Como podéis observar, nuestra partícula de 40 kilos lleva una velocidad y de repente empieza a actuar una fuerza de 20 newtons hacia arriba. Bueno, podría ser un movimiento pues parabólico, ¿vale? Ya se vería, ¿vale? Lo importante es que vamos a hacer el ejercicio, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, nos dicen que la primera pregunta dice calcula el impulso de la fuerza. Bueno, muy sencillo. El impulso, ¿vale? Va a ser igual a 20 newton, bueno, fuerza por incremento del tiempo, sería 20 por 30 segundos. Esto va a ser 600 newton por segundo, ¿vale? Ese sería el impulso que está teniendo nuestra partícula. Ahora mismo ya podríamos razonar, aunque lo vamos a razonar ahora y vamos a verlo, podríamos razonar lo que está ocurriendo. Realmente en el eje Y va a haber un cambio de velocidad, pero en el eje X no va a haber ningún cambio de velocidad, puesto que en el eje X lleva una velocidad constante. Lo podemos calcular si queréis con los momentos y veremos que al final calcularemos el momento que hay en un eje y el momento que hay en el otro eje, ¿vale? Para que lo veáis, calculamos el momento en el eje X, ¿vale? El incremento del momento en el eje X. Este incremento del momento en el eje X va a ser igual a 0, ¿vale? Porque no se ha alterado la velocidad en ningún caso, ni nos dicen que se haya alterado. Con lo cual tendremos que la velocidad, la masa, que son, bueno, la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial igual a 0. Evidentemente, la masa es la misma, la velocidad inicial y la final es la misma, con lo cual la masa por la velocidad final va a ser igual a la masa por la velocidad inicial y no hay ninguna variación, ¿vale? Las masas se van, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, con lo cual tenemos que en el eje X la velocidad que va a llevar en X va a ser igual a 15 metros por segundo, ¿vale? Esto es la velocidad que va a llevar en nuestro eje X, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en el eje Y. En el eje Y sí que ha habido un cambio, ¿vale? Sí que ha habido un impulso y eso ha hecho que haya un cambio de velocidad. Entonces, si nosotros nos vamos al eje Y, el incremento del momento en el eje Y es diferente. El incremento del momento en el eje Y va a ser de 600, ¿vale? Con lo cual tendremos que la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial va a ser igual a 600, ¿vale? Ahora sí, la velocidad inicial va a ser 0, ¿vale? Porque no había ninguna velocidad en el eje Y, esto va a ser 0, y esta masa va a ser 40 kilos, 40 por la velocidad final en el eje Y, me falta poner aquí las I's, 600, con lo cual la velocidad final en el eje Y va a ser 15 metros por segundo, ¿vale? Esta es la velocidad final en el eje Y, esta va a ser la velocidad en el eje X, que es constante, tanto la inicial y la final es la misma, y entonces tendremos que, voy a borrar un poquito, bueno, voy a ponerlo aquí para que lo veáis.
aquí tendremos lo siguiente, tendremos dos velocidades, una de 15 aquí y otra de 15 aquí, metros por segundo, con lo cual, bueno, pues nos va a dar una velocidad resultante, son iguales, vamos a poner un poquito más grande, para que se vea un poco más parecido. Ahí, perdón. Hacemos así, y esta va a ser la velocidad, ¿vale? La velocidad final va a ser el módulo, ¿vale?, de esas dos velocidades, de esas dos componentes. 15 al cuadrado más 15 al cuadrado, en metros partido por segundo, ¿vale? Eso, si lo hacemos con la calculadora, vamos a hacerlo con la calculadora, tendríamos la raíz de 15 al cuadrado más 15 al cuadrado es igual a 21,21, ¿vale? Entonces la velocidad sería igual a 21,21 metros por segundo. ¿Lo podríais dejar en forma de radical? Depende mucho de los profesores, lo de dejarlo en forma de radical. Normalmente en física se suelen dar los resultados con un par de decimales, o depende también lo que os diga vuestro profesor en el instituto, ¿vale? Bueno, pues aquí dejo el problema 2 y vamos a seguir haciendo algún problemilla más. Dejaré alguno de la hoja para que lo hagáis vosotros y iremos viendo algunos problemas más complejos, ¿vale?